Portal Agropecuario. Todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina. Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Bienvenido a una nueva edición de Portal Agropecuario semanal por YouTube, con toda la información, con notas, con nuestros micros habituales, con el quehacer de esta querida Argentina productiva, agroindustrial, que tanto tiene para dar, que resiste los embates del clima, que resiste los embates de los gobiernos, los impuestos, bueno, tanta cosa. Productor argentino, lo hablaba yo hoy en una nota que usted luego va a ver en un ratito, es un sobreviviente, ¿no? La verdad que es un sobreviviente, pero tecnológico, porque ha sabido aprovechar todos los desafíos que ha tenido durante tantos años, ¿no? Primero fue la Revolución Verde, después fue la siembra directa, la agricultura de precisión, hoy es la inteligencia artificial, y sigue para adelante, sigue sembrando, sigue produciendo, sigue convirtiendo el grano en agregado de valor, con lo cual sigue mostrando que realmente es un resiliente, que realmente es un sobreviviente y que afortunadamente sigue de pie. Así que, como le digo siempre, usted con su mate, yo con el mío, porque vio cómo es esto, los virus siguen dando vuelta, se va uno, viene el otro, así que mejor prevenir que curar. Pase, póngase cómodo que empezamos una nueva edición de Portal Agropecuario. Escuchanos en internet en www.portalagropecuario.com.ar. Nueva edición de Portal Agropecuario, y en esta oportunidad nos vamos a hablar de cultivos, de agricultura, también de congresos, de mucha trayectoria. Vamos a hablar de maíz, vamos a hablar de sorgo, y si se trata de eso, también uno tiene que hablar de maizar, y ya se está viniendo el congreso, el 20º congreso de maizar. No es poca cosa en la Argentina, un congreso durante 20 años. Vamos a hablar con Ramiro Costa, él es gerente general de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y también presidente de este Congreso de Maizar. Ramiro, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? No, el gusto es mío. Bueno, hace un par de semanas venía una proyección de muy buena producción para el maíz, con incluso más de 300.000 hectáreas sumadas a la campaña. Pasado ese tiempo y con este clima, ¿cómo están viendo el cultivo? Bueno, es un cultivo que en momentos donde el agua fue abundante, en momentos críticos de su definición de rendimientos y a lo largo de la campaña en general, más allá de algún susto que hemos tenido en algún momento del año, siempre eso sucede en Argentina, en algún lugar, no es un país muy grande, viene evolucionando muy bien, muy positivamente. Los reportes que recibimos de nuestros colaboradores a lo largo de toda la región agrícola vienen destacando la excelente condición del cultivo en general. Y hoy estamos proyectando 61 millones de toneladas, una superficie sembrada de 8,1 millones de hectáreas. Es decir, estamos ante un año récord, un gran año para el cereal que nos permite seguir consolidando, ¿no? Un proceso de crecimiento que ya lleva varios años. Si recordás, hace unos cuantos años hablábamos que una buena campaña maicera estaba cerca de los 40 millones. Quizás más recientemente, cuando llegábamos a los 50, 55, hablábamos de años récord y hoy ya estamos hablando de arriba de 60 millones de toneladas. Es decir, un cultivo que se ha consolidado y que tecnológicamente realmente marca la diferencia, ¿no? Es un cultivo muy tecnológico que responde muy bien y este es un ejemplo de ello. Ahora, esta cuestión de generar cada vez mayor cantidad de toneladas, ¿responde a mayor rinde, responde a mayor superficie o es una conjunción de ambas? Es una muy buena pregunta porque es una conjunción de ambas. El área sembrada viene creciendo en los últimos años, incentivado fundamentalmente bueno, por los márgenes relativos respecto de los cultivos que compiten por el área, pero a su vez es un cultivo que viene creciendo en términos de rendimiento. Sus paquetes tecnológicos, cuando los precios están y el margen lo permite, el productor decide invertir más y eso después se ve reflejado en mayor rendimientos. Estos 61 se conjugan mayormente por mayor rendimiento y venimos, no nos olvidemos, de años difíciles para el cultivo, o por seca, o por la chicharrita, y también nos muestra, ¿no? Una cadena que responde a los desafíos que se van imponiendo. Cuando veíamos y estábamos en pleno proceso de la chicharrita, que había afectado los rendimientos de una forma
realmente muy grave, sobre todo en determinadas regiones que no estábamos acostumbrados a verlo. Fue un cimbronazo para el cultivo y yo creo que ahí se mostró la fortaleza de la cadena y de mostrar la plasticidad que tiene para que con tecnología y con mejor información se pudiera pasar la hoja, dar vuelta a esa hoja y volver a los incrementos que estábamos viendo en la tendencia previa a ese suceso. Así que es una conjunción de ambas, pero con fuerte ímpetu de la parte tecnológica y rendimientos. Ahora, se puede hablar de que está desplazando de alguna manera a la soja, consolidándose como el gran cultivo. Bueno, la soja es en términos de área sembrada es el principal cultivo en Argentina. Realmente también, o sea, lamentablemente está lejos de sus máximos, y digo lamentablemente porque Argentina tiene un potencial muy grande por delante y no lo estamos aprovechando en su totalidad. Hoy el maíz sí es verdad que compite por el área y en algunas zonas ha restado hectáreas a las sojas y eso va a estar vinculado también con el diferencial que hay con la presión tributaria, que hoy es más perjudicial para el caso de la soja. Pero los dos cultivos tiene una fuerte demanda a nivel mundial, los dos cultivos están creciendo a nivel mundial y Argentina tiene potencialidades y estructura productiva para poder cubrir ambos mercados, ¿no? No es que uno necesariamente le quita al otro, sino que es un sistema y esquemas de rotación y es saludable que eso ocurra. En el caso del sorgo, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, el sorgo también viene consolidándose, el área sembrada, el rendimiento, la exportación, es una cadena que año a año la vemos como profundizando, también en un camino más tecnológico de lo que estábamos viendo en ciclos previos, pero me parece que en general, cuando consideramos lo que es cereales, por ejemplo, hablando de cereales y pensando en trigo, vamos un poco a la fina, estamos también en un año récord. Es un año que cuando climáticamente acompaña y a veces los precios también, es una conjunción muy buena donde el sector decide apostar más. Y hay una internacionalización detrás de eso. Volvemos al caso del maíz y vemos que es el cultivo que llega a 93 destinos distintos. Por lejos, es la producción argentina que mayor destinos internacionales tiene. Y es una diversificación que también implica menor riesgo, porque no dependemos de ningún mercado de modo particular o hay una proporción muy grande de un mercado que si algo no sucediera nos resfriaríamos. En cambio acá, llegando a 93 destinos, el destino más grande no llega al 15% del mercado, habla de una diversificación de riesgo muy positiva. El grano de maíz lo que demuestra es, el cultivo se ha internacionalizado muy bien y es muy competitivo. El desafío es, Argentina puede producir más, pero debiéramos también profundizar la parte de industrialización del grano de maíz. Ese es un poco el desafío, planteabas el Congreso de Maizar de ahora, de este año, el número 20, y el desafío que nos ponemos es pasar de ese potencial a los resultados, a los hechos concretos, en términos de qué podemos hacer con el maíz, además de ser exitosos exportándolo como grano. Entonces, con distintas mesas canalizan un poco más la parte estratégica, de política, de incentivos, de cuáles son los cuellos de botellas que hoy están restringiendo en algún sentido la inversión en la cadena de valor del maíz. Analizar todo, bueno, cuáles serían las formas que tenemos para que Argentina demande cada vez maíz para industrializar más, en formatos desde biocombustibles a las distintas ganaderías, ganadería bovina, avícola, porcina, lácteos. Todo tipo de ganadería podría crecer y demandar más en un país que tiene cierta previsibilidad en las reglas de juegos, una macroeconomía más ordenada, donde las tasas de interés acompañen a que el crédito crezca. Y hay toda una serie de cuestiones también vinculadas con infraestructura que harían de esas inversiones más viables. También tendremos una sala exclusivamente dedicada a los mercados, para analizar cuáles son las señales de los mercados, qué es lo que está pasando en el resto del mundo, qué se está demandando más, qué se demanda menos, cuáles son los precios a los que Argentina puede acceder y qué tipo de oportunidades se van generando en cada una de estas distintas demandas que tenemos. Una demanda vinculada pura y exclusivamente a la industria, para analizar cuál es el estado de salud, por decirlo de alguna manera, de las múltiples industrias que tienen, que demandan maíz en Argentina. A las que te mencioné podemos sumar la molienda húmeda, podemos sumar también la molienda seca, la nutrición animal, todo lo que es alimentos balanceados. Además de las tradicionales, ¿no? La que venimos mencionando habitualmente, que está vinculado con las cadenas de carnes, con la producción de etanol y bueno, y por supuesto con la exportación de grano tal cual. Y en el sentido de lo que es grano tal cual, hay una sala muy tradicional también en el marco de los congresos de maíz técnica,
donde los principales referentes respecto de la producción maicera en el país van a estar contando las últimas novedades, cuáles son las nuevas tecnologías, qué es lo que está funcionando mejor hoy en día con los nuevos paquetes tecnológicos que tenemos. La última sala, la quinta, son 5 salas en simultáneo, Horacio, genera muchísima tracción de público y está vinculado con nuevas tecnologías y con la agenda joven de lo que es el agro. Una sala dispuesta a hablar un poco del futuro, cómo es la transmisión de gente más joven que se va haciendo cargo de los negocios, que va tomando decisiones, que va liderando las instituciones, las gremiales y todo un set de temas vinculados con AgTech, que son, en el caso del maíz, donde quizás se insertan de manera más decidida, porque es un cultivo que de por sí, por su propia naturaleza, es muy tecnológico. Entonces es un congreso que en sus 5 ejes principales atienden la problemática actual vinculada con la geopolítica y la inserción internacional y pasa por cada una de las dimensiones que hacen a la competitividad del cultivo. Porque Argentina puede producir mucho más, pero necesita hacerlo en aquellos mercados que tiene demanda a nivel internacional y tiene que hacerlo de manera competitiva. Trabajar en cada uno de esos pilares es fundamental para un proceso de crecimiento que sea sustentable. E incluso todos estos años de Maizar han visto la revolución verde, han visto la siembra directa, han visto la agricultura de precisión, hoy están viendo la inteligencia artificial, con lo cual también muestra que la cadena cada año se ha ido ayornando, ha ido tomando lo mejor de cada una de esas cosas para, obviamente, presentarse en sociedad, sobre todo cuando uno habla de maíz, que encuentra en montón de cosas que todos los días consume y que todos los días se usa incluso la industria farmacéutica, millones de cosas que tienen ahí al maíz detrás, ¿no? Tal cual, hoy el sector agropecuario es un sector que supo ver de una amenaza a nivel internacional, quizás hace muchos años cuando empezaba la agenda de estos temas que vos mencionabas, a verlo como Argentina hace las cosas muy bien, el sistema productivo argentino es amigable con el medio ambiente, entonces se preguntó, ¿y por qué no tomarlo como una oportunidad en realidad y demostrarle al resto del mundo que lo que hacemos no solamente son alimentos de calidad, sino que se hacen respetando la salud del suelo, la salud del ambiente, la salud de los trabajadores? Y me parece que esa agenda más proactiva, más propositiva, fue tomada de manera decidida por el sector. Hoy se produce energía, como se produce alimentos, como se produce usos industriales con los granos, y se hace todo con las mismas tecnologías que son abrazar las nuevas olas que van ocurriendo. Vos hiciste un buen raconto temporal de aquellas modas que quedan. Entonces no son modas, son en realidad nuevas tecnologías que vienen a apoyar, a darle al sistema de nuevas herramientas para poder seguir produciendo en el mismo suelo, pero con más tecnología para lograr mejores rendimientos, siempre sosteniendo las nuevas demandas que no son solamente alimentos de calidad o productos de calidad, sino también tener cuidado especial con el ambiente. El maíz, como todo el sector agropecuario, convivió durante muchos años con el gobierno anterior, convivió con cuestiones restrictivas, con retenciones, bueno, con todas cuestiones que uno ya sabe que le pasó. Está ahora conviviendo con un gobierno de otro sesgo. ¿Qué rol pensás que le cabe a este en toda esta transformación? Bueno, yo creo que ahí los resultados hablan por sí mismos, ¿verdad? En los años en los cuales el maíz tuvo mayores restricciones, que pueden haber sido por restricciones al comercio o pueden haber sido por restricciones de precios, vía, por ejemplo, mayores impuestos o precios máximos, fueron años donde se sembró menos y donde se sembró con mucha menos tecnología. Por el contrario, esos años donde hemos tenido menor presión tributaria y donde hubo libertad de comercio y donde los precios internacionales se transmitieron al mercado local y donde los productores que querían invertir en tecnología tenían acceso a las mismas, tanto en disponibilidad como en precios competitivos, son años donde el área y la tecnología creció y donde cuando vemos los paquetes que se han empleado, los paquetes tecnológicos de semillas, de agroquímicos, de fertilizantes, de procesos, han acompañado eso. Entonces el sector es un sector que claramente acompaña los esquemas de incentivo. Cuando son favorables, cuando son positivos, apuesta e invierte. Por el contrario, los años que hemos tenido políticas públicas que desincentivan la producción, naturalmente se reduce la inversión y se reduce ese potencial y nos alejamos de lo que verdaderamente podríamos estar haciendo. Ahora, ¿cómo? Yo digo que el productor argentino
siempre está con esa cuestión de cómo serlo y no morir en el intento, ¿no? Porque, ¿cómo se hace para producir mucho y de pronto verse con restricciones y tener que acotarse? O sea, tiene realmente, más allá del expertise, más allá de la capacidad que tiene de adaptarse a la tecnología, también tiene, es una especie de sobreviviente, ¿no? En un país como este. Claro, es un sobreviviente que tiene, lo positivo es que es sobreviviente, lo contrario sería mucho peor, pero por ser un sobreviviente y por tener políticas que no lo alientan, lo desalientan en realidad, tampoco logra crecer, no logra. Argentina produce en los últimos 7 8 años, le cuesta mucho superar las 130 millones de toneladas. Los años climáticamente buenos, bueno, esos años tenemos algún salto productivo. Los años climáticamente malos se cae mucho, pero lo normal es producir alrededor de 130, cuando los restantes países competidores de Argentina crecen todos los años. Entonces nos vamos alejando y vamos perdiendo mercados, porque en realidad los otros productores crecen más que nosotros. Entonces somos sobrevivientes de para ponerlo en esos términos, ¿verdad? Que vos planteabas, Horacio, de un sistema que desalienta la producción porque la política pública, teniendo derecho de exportación, hace que la presión tributaria sea muy alta. Paralelamente no permite su crecimiento, entonces estamos cada vez alejándonos más del potencial que tenemos y de los países competidores. Quizás en un marco de mayor estabilidad macroeconómica, donde se permita la mayor transformación local, donde se permitan inversiones que mejoren la competitividad, haya mejoras de infraestructura, un marco donde se puedan reducir las brechas de rendimiento, donde el consumo interno crezca, donde la exportación también crezca. Bueno, ese es un marco de desarrollo mucho más interesante para un país como Argentina, donde el 60% de lo que exporta proviene del agro. Ramiro, recordamos la fecha, el lugar y por supuesto la premisa esta del nombre que tiene un concepto muy, muy grande, ¿no? Bueno, el lugar es el complejo Golden Center, tradicional lugar de evento del Congreso Maizar, para quien lo conozca es el mismo lugar de siempre, desde hace muchos años. La fecha es el 27 de mayo y el lema que nos define este año es del potencial a los resultados. La idea entonces es hablar de toda esta agenda de competitividad y de crecimiento con desarrollo. Te mando un abrazo, gracias por estos minutos y nos vamos a estar viendo durante el Congreso que obviamente estos 20 años ha convocado a lo que es la gran cadena del maíz y del sorgo. Te mando un gran abrazo y una buena semana. Bueno, muchísimas gracias, Horacio, por la invitación a participar de tu programa. Ramiro Costa, director ejecutivo de la Bolsa de Cereales, presidente de Maizar, del Congreso Maizar 2026. Todo un desafío para esta cadena, pero tiene mucho para dar y allí lo vamos a estar acompañando. Seguimos con más Portal Agropecuario. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Desde 1823 la raza de Shorton viene evolucionando en la ganadería argentina. Fabián García es el gerente de la Asociación de Criadores de Shorton y esto nos cuenta. Como bien decías, la raza Shorton en realidad es una de las razas fundadoras a nivel mundial. El primer Herbbook que hubo, que es un libro donde se registran los animales de Pédrigue, el primer registro fue de la raza Shorton en el mundo. Y acá a Argentina llegó en 1823 de la mano de John Miller, que era un estanciero que tenía una estancia en Cañuelas, que se llamaba La Caledonia, e importó un toro que se llama Tarquino, que es el que está a la cabecita en el whisky Criadores. Y bueno, y a partir de ahí se empezó a importar la raza con productores, con ganaderos, con estancieros argentinos. Empezaron a importar hembras. En algún momento se decían talquinas porque el origen partía justamente de Tarquino. Se importaron esas hembras y se empezó a mestizar el ganado bovino criollo que había en nuestra región, en nuestro territorio. Y de eso vino de la mano también los ingleses eran precursores en la industria frigorífica. Entonces ellos trajeron esa hacienda de excelente calidad carnicera con el objeto de faenar esa hacienda acá y exportarla a lo que era Europa. Ese es un poco en resumen
lo que sucedió. Los frigoríficos mayoritariamente eran ingleses. Era una carne de excelente calidad carnicera, es una raza que tiene en sus genes el marmoleo, el gen del marmoleo y la terneza. El marmoleo en la carne es muy importante porque es lo que le da la jugosidad, lo que le da la palatabilidad a la carne, y muchas veces decimos, a mí me pasa en mi familia o cuando te reunís con amigos y te dicen, che, carne magra, que no sea con grasa, y cuando la carne tiene grasa, esa grasa intramuscular que muchas veces no se percibe, y esto es buenísimo porque tiene ese jugo, tiene ese sabor. En realidad es esa grasa que nosotros no percibimos, pero está dentro del músculo, y eso es lo que hoy demanda el mundo. Y Shorton hace 100 años atrás hizo reconocida la carne en el mundo por esta condición, y con el correr de los años hoy nuevamente está de moda en el mundo el marmoleo, y la raza Shorton lo tiene, así que ese es un poco la fortaleza que hoy puede ofrecer la raza. ¿Cómo está hoy la Shorton en Argentina? La raza Shorton, justamente por estos vaivenes y por cuestiones de diferentes situaciones, había perdido terreno en nuestro territorio. Fue una raza mayoritaria, perdió terreno, ganaron terreno otras razas, se cruzó con la raza Shorton, y la raza Shorton tiene un perjuicio importante, que va desde el blanco al colorado, y el pelaje es un gen recesivo, no es dominante. Entonces, si vos cruzás un animal negro con un colorado, en un 90% va a ser negro. Entonces se le atribuye todo el beneficio a esos animales negros y no realmente. Acá lo vamos a poder ver, hay cruzamientos con diferentes razas que son realmente espectaculares, o sea, espectaculares porque potencian a dos razas puras y le hace generar beneficios al productor que utilice ese cruzamiento. Y el cruzamiento no tiene costos. O sea, comprar un toro Shorton y comprar un toro de otra raza es más o menos parecido, y te podés beneficiar con este plus en la producción, que es producto de la heterosis o del vigor híbrido. Hay alrededor de 60 cabañas activas, distribuidas básicamente en la Pampa Húmeda. Por ahí también incluimos lo que es Entre Ríos, sur de Corrientes. Hay algunas cabañas en el sur de nuestro país, sur de nuestro país. Es una raza que se adapta a climas fríos. O sea, las razas británicas a clima frío se adapta perfectamente, y bueno, a la Pampa Húmeda es su hábitat. De todas maneras, las razas son lo que el productor o quien las tiene selecciona, y en función se van adaptando al ambiente. De hecho, esta es una prueba fehaciente de eso, digamos. Este biotipo de la raza es muy adaptado, hace 120 años que producen en esta zona, y son animales muy adaptados a los pastos, al clima de esta región. Hace 200 años o una cosa así no era tan diferente, por supuesto que ha evolucionado y tiene características productivas mejor, producto de que la asociación y los criadores se ocupan de hacer trabajos de investigación para medir y mejorar, de eso se trata el mejoramiento genético. Pero ha pasado por vaivenes, que eso la ha hecho perder un poco de terreno a esta raza y a otras, como por ejemplo en la década del 80, la época del New Type, donde pensábamos que teníamos que producir animales enormes de tamaño, grandes de tamaño, y esos animales no se adaptaban a nuestro sistema de producción, a producir solamente a pasto. Entonces eran animales ineficientes. Entonces de ahí hubo que hacer todo una reconfiguración, una reestructuración, empezar a achicar nuevamente animales y a producir animales que se adapten a nuestras condiciones pastoriles. Y en eso hoy la raza está muy funcional. O sea, en este establecimiento no suplementan, digamos, son animales que producen a pasto, y dependiendo del clima, es una zona dura donde estamos acá en Bordenave, son campos duros, hay veces que las lluvias son escasas,
pero si el tiempo viene bien y tienen buenos pastos, hacen animales pesados de exportación, ciclo completo, con lo cual eso muestra fehacientemente que la raza puede funcionar perfectamente con este biotipo. Muchas gracias, Fabián. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de abrir las tranqueras y difundir lo que hacemos. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. En el Valle del Lerma, Salta, el INTA está trabajando con las aplicaciones de inteligencia artificial y el uso de drones en el cultivo de tabaco. Esto nos cuentan. Estamos combinando la tecnología de drones con algunas herramientas de inteligencia artificial. La Red Nacional de Drones es una estructura federal de conocimiento dentro del INTA que busca organizar esfuerzos aislados en la temática bajo una misma mirada estratégica nacional. Está conformado por más de 20 pilotos certificados por ANAC y 70 profesionales especialistas en diversas áreas temáticas de las ciencias agropecuarias. Uno de los objetivos principales que tiene la red es el desarrollo, la validación y el fomento de nuevos protocolos y metodologías técnicas y científicas que involucran el uso de estas herramientas para el sector agropecuario nacional. Haciendo foco al NOA y particularmente en lo que es el Valle del Lerma y en la localidad del Jardín, que está al sureste de la provincia de Salta, nosotros estamos trabajando en el desarrollo de una metodología que involucra el uso de drones con sensores RGB y multiespectrales para lo que es el manejo integrado del cultivo del tabaco. Lo destacable de esta iniciativa es que estamos combinando la tecnología de drones con algunas herramientas de inteligencia artificial, específicamente modelos de visión artificial que nos permiten detectar de manera automática, por ejemplo, el conteo de plantas, la detección de malezas, la identificación de plantas que están afectadas por algún problema fitosanitario. Estamos trabajando en el desarrollo de esta metodología y ya tenemos pruebas de concepto funcionales. Para que esto sea funcional a nivel o a escala, digamos, de productor o de parcela, necesitamos tener acceso a una serie de servidores o computadoras muy potentes que nos permitan dar respuestas en el tiempo en que el productor lo necesita. Este trabajo viene en fuerte vinculación con la Coprotap, que es la cooperativa de productores tabacaleros de la provincia de Salta. Los ensayos y las mediciones que nosotros realizamos en campo, lo realizamos en campos de productores que están vinculados a la cooperativa. La idea de este protocolo de trabajo es potenciar y complementar el trabajo que ya se viene haciendo en cuanto al monitoreo del cultivo del tabaco. Entonces estamos pasando de un método que es más analógico a algo más digital, que es mucho más ágil y que nos permite sistematizar el monitoreo. Nosotros siempre ponemos foco en que el capital más importante que tiene el productor, el asesor o el ingeniero es el capital humano. Este protocolo viene a potenciar la expertise que ya tiene el profesional vinculado a la producción del tabaco. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en cómo cultivamos lo que va a alimentar al mundo. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta, donde la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Con más de 80 años de historia registrada en el país, el Hampshire Down lidera la transformación del mercado agropecuario, ofreciendo una opción rentable para los productores y de consumo premium para los consumidores. Hampshire Down, carne ovina de calidad, una tradición que se renueva. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años, 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil, vida
para nuestra tierra. En el azúcar Ledesma con el que endulzás el café de la mañana, en el cuaderno éxito que llevan tus hijos al colegio, en el jugo que disfrutás a la tarde con amigos e incluso en el asado de los domingos. En Ledesma estamos orgullosos de ser parte de tu vida. Somos argentinos, somos Ledesma. La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 2279 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. BAF Electrónica, la evolución de la agricultura. Monitoreo, control y precisión para potenciar tu producción. Tecnología diseñada para el campo. Conoce más en bafelectronica.com.ar. Proba tus productos en el campo experimental PT Farm, un espacio diseñado para ensayos agrícolas con tecnología de precisión y certificaciones diferenciales. Sumate y potencia la innovación en el agro. Contactanos en @PTFarmAgro. Para alcanzar mayores rindes, sumá valor a tus cultivos. Sumá fósforo. Sumá rentabilidad. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Somos el campo que invierte y produce. El que espera junio para hacer los mejores negocios. Somos innovación, tecnología y futuro. Somos Agroactiva 2026, edición Banco Nación, una muestra de lo que somos. Del 3 al 6 de junio, Armstrong, Santa Fe. El próximo miércoles 27 de mayo llega el Congreso Maizar 2026. Del potencial a los resultados, un espacio clave donde más de 100 expositores de la producción, la industria, la ciencia, el financiamiento y el sector público debatirán para transformar la capacidad en inversión, eficiencia y desarrollo. Ingresa ahora en www.congresomaizar.org.ar y forma parte. Escuchanos en internet en www.portalagropecuario.com.ar. Hoy vamos a hablar de un tema ríspido, un tema
la verdad que mucha gente no quiere abordar, hablando en criollo muchos le rajan y otros se dedican fundamentalmente hace muchos años, porque hay un costado del campo, que es el costado tributario, el costado de los impuestos, que los productores tienen que confiar, tienen que tener sus especialistas, sus contadores, porque la verdad, Argentina tiene impuestos de todo tipo y color, vencimientos donde se le cuadre, con lo cual, si no hay un equipo detrás que lo asesore al productor, la verdad que le pasa bastante mal. Vamos a hablar con un amigo, con alguien que sabe mucho de verdad, porque es tributarista, que es el contador Santiago Sáenz Valiente, un amigo, y con él vamos a hablar de este tema de la reforma fiscal, qué beneficia al campo, qué se pudo implementar, qué no se está implementando. Pero bueno, ya le decimos, ¿qué tal? ¿Cómo va, Santi? Está tanto tiempo. Aquí... Bueno, mira, antes de arrancar, si yo te preguntara, ¿quién es Santiago Sáenz Valiente? ¿Vos qué me decís? Un humilde contador público que viene sufriendo de hace, 45 años de profesión, todos estos bemoles de los efectos nefastos que normalmente afectan al campo, a las empresas de campo, al país, diría, en el fondo, y que es necesario hacer ciertas críticas que siempre hago, pero en esta oportunidad te digo, Horacio, que tengo bastantes buenas noticias. Bueno, ¿qué te parece? ¿Arrancamos por las malas o por las buenas? Y yo diría, para compararlo, lo que estamos sufriendo hoy y lo que se viene. Lo que estamos sufriendo hoy, todos lo conocemos, los derechos de exportación, sabemos las inequidades que significan, sobre todo en situaciones de emergencia agropecuaria, y además una tasa porcentual que es salvaje, a pesar de que se viene reduciendo de alguna manera en este gobierno. Yo creo que ese es el peor mal, una gran quita de renta al productor, que además no hay que olvidarse que se baja el impuesto a las ganancias, justamente en ese sentido, es menor impuesto, menor plata para las provincias, por el lado coparticipable. O sea que es muy dañino y ninguno de los países en general lo tienen, somos los únicos, te diría, de la forma que está. Por otro lado, tenemos otros daños muy graves que son el impuesto a valor agregado, que eso sigue estando. En la Argentina empezó en 1975 y recordad que en 1987 el impuesto a valor agregado no le afectaba al campo porque el campo tenía sus bienes exentos y podía utilizar sus créditos de IVA. Con lo cual eso hoy con la alícuota reducida genera un perjuicio muy grande, todos lo sabemos, hasta los periodistas saben que se llama saldo técnico, ese saldo a favor que queda ahí clavado, que se va diluyendo, que no se puede utilizar contra otros impuestos, es muy perjudicial y sobre ese punto hay alguna ventaja en el nuevo régimen, pero no para todos. El tema de también otros saldos a favor que tienen una restricción para su uso, cuando le retienen al sujeto o el sujeto le cobran cuando adquiere algún bien, también ese saldo a favor es un adelanto de impuesto que no debiera suceder. El tema Ahora, decime, ¿cuándo arrancó la reforma fiscal? O si hay algunos aspectos que todavía no han arrancado. Vamos a ver ahora, Horacio, si hay cuestiones que ya arrancaron el 1 de enero del 2026 y otras como el RIMI, el régimen de incentivo a medianas inversiones, que va a comenzar en cuanto se reglamente por parte de ARCA. Ahora vamos a dar una explicación de eso, por supuesto, pero es muy importante, por eso digo el contexto, ¿no? El impuesto al débito y crédito fiscal que sufre el agro en los bancos también es muy fuerte, el impuesto sobre los ingresos brutos con los regímenes que aplica el banco y le cobra por adelantado el impuesto al productor. También tenemos... Qué nefasto, te interrumpo, qué nefasto es impuesto al choque, ¿eh?
No, no, es tremendo. La verdad que es tremendo. Bueno, el impuesto a los ingresos brutos es el peor impuesto, ya sabemos, por la acumulación en los productos finales, incluso de los bienes de consumo masivo, ¿no? Entonces hay un perjuicio muy, muy grande. Y hablando de eso, el IVA de los alimentos tendría que bajar, no es razonable que la gente de bajos ingresos tenga que utilizar todos sus ingresos en alimentarse y terminar pagando cerca del 50% del precio de un bien son impuestos. Pero bueno, eso lo sabemos, lo venimos sufriendo. A mí lo que me preocupa mucho es la venta de inmuebles rurales también, porque el costo tiene una actualización parcial hasta el año 1992, con lo cual hay un problema muy grande en la venta, pero bueno, se soluciona a través de distintas alternativas, venta y reemplazo, se vende la sociedad en vez del inmueble. Bueno, hay algunas cosas, pero me parece que no es equitativo que un inmueble en producción tenga ese castigo tributario, ¿no? Ahora, ¿todo esto son malas noticias? No, ya acaban. Son noticias que ya las conocíamos, que las están sufriendo todos los productores. Ahora vamos a lo bueno, ¿no? Y lo bueno pasa por el régimen este de inversiones para medianas inversiones, en definitiva, de incentivos, que es para empresas micro, Horacio, micro, pequeña y mediana, que se llaman tramo 1 y tramo 2. Estas empresas se van a tener que inscribir, se van a poder inscribir cuando salga la reglamentación en 30 días, y con esa intención de hacer inversiones en virtud de los distintos montos previstos, entre $180.000 en un periodo de 2 años y $9 millones para las empresas ya más grandecitas, las del tramo 2, que son medianas. Son inversiones que tienen que realizarse dentro de los siguientes 2 años y hay que mantener en el patrimonio los bienes que se adquieren, que tienen una ventaja interesante que ahora vamos a hablar, durante 2 años también. A partir de la realización de la inversión respectiva. Entonces, esto se ha reglamentado, está dentro de la ley laboral. Increíblemente hay varios artículos que son de materia impositiva, que terminaron saliendo ahí por el Senado, y la verdad que es una gran cosa este régimen símil al RIGI, muy similar al RIGI, pero es una gran cosa para el agro. ¿Por qué especialmente para el agro? Porque la ventaja, el beneficio que implementa este régimen es, en definitiva, considerar menos años de vida útil a los bienes de uso. Y en especial, digo el agro, porque está previsto las mallas antigranizo, está previsto los semovientes, está también el riego también para los campos, sistemas de riego. Todo eso va con la amortización directa del propio ejercicio de la adquisición y puesta en marcha para su afectación a la generación de ganancias. Entonces eso es muy importante porque se transforma en vez de una inversión como si fuera un gasto, tratado como un gasto desde el punto de vista fiscal. Eso le va a generar un inmediato ahorro de impuesto presente y va a mejorar el capital de trabajo que, bueno, de alguna manera lo pierde con ese saldo a favor de IVA. Pero bueno, ahora vamos a ver que por el RIMI también hay una promesa, diría yo, si bien está en la ley, ha pasado ya más de una vez esto, de una devolución del IVA del saldo a favor dentro de los 90 días, dentro de los 3 meses, para los que están registrados dentro del RIMI. Y esta registración, insisto, la van a poder hacer dentro de más o menos 30 días. El monto de inversión mínimo para el RIMI, ¿a cuánto alcanza? $180.000. $180.000 para las empresas micro, depende de la categoría de cada empresa.
Ajá. 180.000 y llega hasta 9 millones de dólares. Pero en las empresas pequeñas, no recuerdo ahora exacto, pero creo que son 400.000 dólares, o sea, es algo aceptable. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que estos bienes que mencioné no tienen consideración de límite de inversión. O sea, el productor agropecuario, de acuerdo a cualquiera de estas categorías, en función de lo que tiene registrado en ARCA, va a poder inscribirse y si adquiere estos bienes, no tiene límites, o sea, no tiene límite mínimo. Cualquier monto que invierta en malla antigranizo, en semovientes de puro controlado o pedigree, en equipos de riego o también generación de energía renovable, va a poder amortizar, mandar a pérdida directamente el monto de la adquisición y además no tiene monto mínimo exigido. Hay también, Ahora, allí reducción del IVA en energía, ¿no? sí, también, al 10,5%. Pero lo que te quería decir en vinculación con esto, que es muy importante, es el tema de que las maquinarias, por ejemplo, que hoy se amortizan, bueno, depende de cada caso, pero en 5 o 10 años, con el RIMI van a ser en 2 periodos fiscales se van a poder amortizar. Un tractor, una sembradora, una cosechadora, una tolva, y eso va a ser muy conveniente también porque se adelanta la generación de ingresos por el menor impuesto presente. Yo creo que es una gran cosa esta cuestión del RIMI y también hay que considerar otros aspectos de esta reforma. A ver, quiero decir algo, Horacio. Todos los contadores estábamos esperando una reforma integral. Creo que la situación de la estructura impositiva general es bastante dramática. De hecho, estamos entre los países más gravosos del mundo en términos tributarios. Y eso es una pena porque eso incrementa la evasión, porque eso incrementa la cuestión de ese dinero de evasión a dónde va, al terrorismo, a trata de blancas, a venta de órganos. Muchos amigos dicen que soy un exagerado, pero esto para mí es así. Y no se puede vivir en un país con un 40, 45, 50% de evasión. Para que no haya evasión está comprobado. Tienen que ser razonables los impuestos, equitativos y tienen que cumplir los principios constitucionales básicos. Eso hoy no sucede. Entonces todos los contadores estábamos esperando una reforma integral. Eso no pasó. Incluso lo que no pasó es reducir el impuesto a las ganancias a las sociedades, que iba a bajar en la escala más o menos un 10%, era exacto, en realidad, porque era del 30 al 27 y del 35 al 31,5. Pero eso no sucedió, no pasó el filtro del Congreso. Con lo cual, otras cuestiones, ¿querés saber de ventajas? ¿Tenés ganas de escucharlas? Sí, la devolución de Hacienda. A ver, ahí vamos a la Hacienda, que es algo directo del agro. Lo que se está estableciendo es lo que siempre veníamos planteando, que hay que explicar primero lo que se llama la ganancia por tenencia. La ganancia por tenencia, cuando uno tiene un bien, se lo hacen valuar a mercado y el mercado, digamos, vamos a decirlo así, aumentó el precio más que la inflación. Es decir, por tenencia existe una ganancia, pero no es ganancia razonable de ser exigida como impuesto, grabado por el impuesto, porque en realidad todavía puede no haberse vendido ningún animal y justamente sobre el stock, con la evaluación de mercado, que además particularmente en este año, el año pasado, han aumentado mucho, entonces hace un adelanto de la tributación, se produce hasta hoy con la ganancia, generando esta ganancia por tenencia. También lo tiene la cría, pero en mucho menor medida. Pero en la invernada es un castigo durísimo. Los feedlots, digamos, los que tienen
digamos, la titularidad de la hacienda de un feedlot, realmente es muy virulento esa exigencia del impuesto, porque, insisto, se evalúa al valor de mercado menos gastos de venta, de acuerdo a la historia del contribuyente, y de esa manera se adelanta un impuesto. Ahora aparece en la ley lo que se venía pidiendo, que es valorizar con el mismo método, que es utilizando el promedio de las ventas representativas del contribuyente del último trimestre en la categoría más vendida. Ese método que se utiliza para cría se va a utilizar para invernada. Así que ahí hay una muy buena reforma, muy razonable, muy justa, y que va a temperar muchísimo las ganancias por tenencia. Ahora, lo hablábamos hace un rato, hay mucho ruido con el tema de actualización de quebrantos, ¿no? Exactamente, Horacio, así como decís, hay mucho ruido, más que ruido, hay bronca. A ver, sí, vos viste que yo hablo así, a calzón quitado. A ver, obviamente, además, en la actividad del agro, los quebrantos, que en el fondo se trata de pérdidas acumuladas, por algunos pueden no comprender el término, esos quebrantos siempre fueron actualizables, obviamente, se producen en un periodo y se pueden utilizar hasta en los 5 periodos siguientes, y ahí hay una limitación. Hubo muchas épocas que también hubo restricciones, ni hablar en 1992, a partir del 1 de abril de 92, con el 1 a 1, pero la verdad es que si nosotros vemos la ley, incluso la reforma que se produjo por la 27430, fue hace como 3 o 4 años, de ningún lado surge que los quebrantos no sean actualizables. Y si no fueran actualizables o no se actualizan, es un perjuicio manifiesto para el agro, porque justamente tiene rentas cíclicas, no extraordinarias, como decía una señora. Entonces, estas rentas cíclicas tienen que darse porque ¿por qué existen los periodos fiscales de un año? Es algo convencional, porque tiene que haber un periodo para poder medir el resultado. Bueno, ese periodo es de un año, podría ser de 5, y tributar cada 5 años y con los anticipos anteriores. Bueno, eso es lo que es muy criticable. Entonces, la ley, por otro lado, no dice que no sean actualizables. La interpretación del fisco es la que dice que no corresponde su actualización, y eso se dio porque había muchas empresas con pérdidas, con quebrantos, y entonces había menos ingreso de impuesto al fisco y al gobierno nacional, por supuesto, también, y en definitiva se dio esa interpretación que no corresponde con una lógica si uno analiza en forma pormenorizada la norma legal del impuesto a las ganancias a los fines de los quebrantos. Ahora ponen en la nueva ley, ¿no? Y esto es lo que querías plantear, que en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2025, esos quebrantos que se generen, por ejemplo, un cierre de diciembre de 2025, cuando se aplique para absorber parte de la ganancia del 2026, van a ser actualizables. Pero o sea, lo que yo creo... ¿Se hace por índice de precio al consumidor? Sí, por IPC. Pero bueno, lo cierto es que, como te digo, el panorama, ¿no? O sea, si yo tengo algo del 2023, ahora en el 2025, cuando hago la declaración jurada, tendría que poder actualizarlo. La ley me lo permite. Lo que pasa es que, bueno, hay una intención clara de dar por tierra con la actualización de esos quebrantos anteriores, y eso me parece que no está bien. Tiene que ver con una necesidad de recaudación, creo. Santiago, perdimos una oportunidad histórica con la reforma fiscal. Es muy buena pregunta, Horacio. Como siempre, yo protestando y vos incisivo. Sí, diría que sí. Hubiera sido muy interesante hacer una reforma completa de la estructura tributaria, porque hoy por hoy hay
una falta absoluta de cumplimiento de los principios constitucionales, de legalidad en muchas cuestiones de resoluciones generales, de equidad en muchas cuestiones de tributación, hay ejemplos varios, muchos, de capacidad, medición de la capacidad contributiva, se tiene que medir correctamente. Hoy la legislación en su totalidad no contempla adecuadamente una medición correcta, a veces, de si existe una verdadera renta o no es renta, como el caso puntualmente de la ganancia por tenencia que hablamos. Hay distorsiones, como por ejemplo la falta de actualización adecuada de los costos de ventas de tierras rurales. Hay muchas situaciones en evaluaciones y además estamos con una gran cantidad de tareas administrativas para el campo y para todo contribuyente, que por más que ahora salió el régimen simplificado, que eso si querés en otro momento, porque se te va a hacer muy largo, si querés hablamos, es una nueva forma de hacer las declaraciones de impuestos de las personas humanas. Bueno, además se han hecho cosas y se han derogado impuestos relevantes, como por ejemplo el tema del ITI en su momento por la venta de inmuebles. Ahora implícitamente también quedó derogado el impuesto cedular del 15% a la venta de inmuebles por parte de personas humanas, no empresas unipersonales ni sociedades, con lo cual, digamos, yo creo que estamos mejor, sensiblemente mejor con este panorama. Ahora, como vos decís, una oportunidad histórica, y no es la primera vez que perdemos esta oportunidad histórica, ya han pasado varias décadas en las cuales, vos fíjate una cosa, en 1980 la tasa de impuesto a las ganancias era del 20%. Hoy estamos en el 35 más 7% de dividendos, casi un 40%. No es que no sé sumar, 35 más 7 da 42, pero como lo que queda de utilidad es el 65, bueno, por tema matemático, te da un 40% neto de impuesto, que es algo escandaloso a nivel mundial incluso. El Banco Mundial ha analizado y ha llegado a la conclusión que tenemos la carga fiscal más alta del mundo si consideramos todo, incluso si consideramos también tasas municipales por servicios que no dan y que son totalmente inconstitucionales, y los intendentes tratan de justificarla y tratan de defenderla porque hubo un fallo de eso que les dio la razón como legalidad. Así que bueno, no quiero apabullarte, por ahí te saco mucho tiempo y te hablo de cosas que no interesan tanto a tu excelente información que das todos los días, con todo el esfuerzo que todos sabemos que haces para informar al productor. Bueno, mira, te voy despidiendo, pero decime una cosa, vos lo sufrís a la parte contable, ¿no? Porque viste que el contador, yo siempre le ponía a mi esposa el ejemplo, ¿no? Cuando ella me decía, pero vos tenés que seguir trabajando, y le digo, la comunicación es así, la información sale en cualquier momento. En cambio, el contador cierra el libro, cierra el de balance, el del que tiene, y lo abre de nuevo a la mañana siguiente. Me parece que ese no es tu caso. No, ahora hay que estar en forma permanente leyendo resoluciones. Te diría más, las resoluciones generales de AFIP, junto con los dictámenes y las opiniones del fisco, alguien las sumó alguna vez hace un par de años y venía por el número 80.000. O sea, 80.000 documentos. Tenemos todos los días novedades, por ahí menores o más profundas, pero realmente es preocupante, te gasta esta especialidad. Lo que pasa que, bueno, es lo que uno se fue metiendo con los años. Yo ya estoy cumpliendo 40 años de estudio profesional propio desde 1987 justamente, así que el año que viene, si hacemos algo vamos a hacer, vas a estar presente allí de invitado especial. Bueno, de todas maneras lo bueno es que tenés los nietos que te amortizan, ¿no?
Y los nietos me amortizan mucho, estoy con 7 nietos, desde 13 años la mayor hasta 3 meses el menor, Horacio. O sea, una gran alegría me están dando los nietos desde hace tiempo. Y la verdad que otra gran cosa, los tengo en Argentina, a todos. Y eso es poco común, así que le agradezco a Dios y al cielo que me dé esa gran alegría porque son geniales. No te digo, porque además cada vez que me hablan de los nietos, agarro el teléfono y muestro las fotos y todo como un buen abuelo de esos que hagan, ¿no? Así que Santiago, te mando un gran abrazo, gracias por este tiempo, gracias por llevarnos un poco de luz y de claridad. Sé que sos un pasional de esta actividad y por eso la sentís, la sufrís, la padecés, con lo cual necesitamos mucho, Santiago, saben, valiente para cambiar en la Argentina y bueno, vamos a seguir dándole para adelante. En eso estamos, la estamos cambiando, te agradezco un montón. Gracias por interesarte en lo nuestro, que es para los productores, que tienen que entender, que tienen que conversar con el contador y que el contador les ofrezca distintas posibilidades y alternativas de planificación fiscal que además son legales. Es un tema de economía de opción. Te mando un gran abrazo. Un abrazo enorme. Santiago Sáenz Valiente, tributarista, es un hombre de toda la vida detrás de las tranqueras apoyando a los productores, porque como les decía en el inicio, necesitan gente que les pueda llevar esto, como él decía, no todos los días hay alguna cosa impositiva, todos los días algo grande, algo chico, algo que cambia, algo que padecer, y por eso están los contadores. Seguimos con más Portal Agropecuario. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina acompañó las exposiciones de otoño de las razas Hereford y Shorton con un nuevo encuentro ganadero que se llevó a cabo en la Sociedad Rural de Azul. Eugenia Brusca, del Departamento de Promoción Interna del Instituto, nos cuenta qué pasó. Terminó el Sunset Ganadero que hizo el IPCBA junto con Hereford y Shorton en Azul, así que contame un poquito, Euge, ¿cuáles fueron los contenidos en esta oportunidad? Bueno, en esta oportunidad obviamente estuvo presente Hereford porque ellos han sido los que nos han brindado este espacio en este Expo Otoño de Azul. Básicamente lo que intentamos siempre hablar es de esta sinergia generacional, la importancia de involucramiento de las generaciones más jóvenes y de las más grandes, dándole su legado de vida y conociendo el campo desde adentro y los jóvenes lo que nosotros podemos aportar, que esto es la tecnología, las nuevas formas de pensar y que nosotros también seamos aceptados en el campo, el papel del hombre, de la mujer, que hoy lo comparten tan punta a punta en el campo. Hablar de enfermedades, de sanidad animal, brucelosis, conjunto con el Laboratorio Azul, estuvimos hablando un poco de poder detectar enfermedades a tiempo y poder saber que ellas tienen una relación directa en la productividad. Además hablamos de deporte, nutrición. Bien sabemos lo importante que es la nutrición a lo largo de toda la vida, a lo largo de todas las etapas y qué importancia tiene hoy el deporte y ha sido una parte de poder construir lo que es la recomendación de carne en estas etapas de la vida. Y además hablamos para cerrar este panel con un ex Puma. Miguel nos ha brindado a nosotros una experiencia de vida en el cual nos deja un legado de la importancia de trabajar en equipo, ese trabajo en que todos los equipos tiran a la vez un jugador de rugby, que todos se empujan hacia adelante y que marcan un poco a la ganadería que la definen hoy, ¿no? Si todos tiramos para adelante podemos redefinir a la ganadería argentina sabiéndonos subir a este tren que nos está pasando por enfrente de esta euforia ganadera, no solamente en precios, sino en demanda de carne, sino también en la oportunidad que tiene la Argentina para posicionarse nuevamente entre los mejores exportadores de carne. Vimos más de 250 chicos escuchando y siguiendo atentamente todo esto y por supuesto coronando con un asadazo. ¿Cuál es el objetivo del IPCBA al acercar todos estos temas a la juventud? El objetivo básicamente es esto, el trabajar todos y tirar de un mismo sentido al lugar que queremos recuperar los ganaderos argentinos o la cadena de ganados y carnes. Los jóvenes son los que construyen el futuro y el futuro es mañana, no es 10, 15 años. Sabemos que la ganadería es una actividad cíclica que necesita 3 años para poder cosechar lo que sembramos en el día de hoy. El IPCBA lo tiene bien claro. Si nosotros no logramos atraer a los jóvenes a que sean parte de esta cadena,
los vamos a ir perdiendo. Necesitamos jóvenes profesionales que tiren del mismo carro, que sepan dónde están, que amen esta actividad, porque siempre algo que definió el ganadero es amar esa actividad, amar a sus animales, amar a la tierra, amar la producción de carne, amar la producción de pasto. Entonces, nosotros es lo que queremos hoy implantar. Trabajemos y tiremos para un mismo carro para construir el futuro que es mañana. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo seguramente en algún otro punto del país en otro Sunset. Gracias a vos. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en cómo cultivamos lo que va a alimentar al mundo. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta, donde la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Con más de 80 años de historia registrada en el país, el Hampshire Down lidera la transformación del mercado agropecuario, ofreciendo una opción rentable para los productores y de consumo premium para los consumidores. Hampshire Down, carne ovina de calidad, una tradición que se renueva. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. En el azúcar Ledesma con el que endulzás el café de la mañana. En el cuaderno éxito que llevan tus hijos al colegio. En el jugo que disfrutás a la tarde, con amigos, e incluso en el asado de los domingos. En Ledesma estamos orgullosos de ser parte de tu vida. Somos argentinos. Somos Ledesma. La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 2279 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza. Hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. BAF Electrónica, la evolución de la agricultura. Monitoreo, control y precisión para potenciar tu producción. Tecnología diseñada para el campo. Conoce más en bafelectronica.com.ar. Proba tus productos en el campo experimental PT Farm, un espacio diseñado para ensayos agrícolas con tecnología de precisión y certificaciones diferenciales. Sumate y potencia la innovación en el agro. Contactanos en @PTFarmAgro.
Para alcanzar mayores rindes, sumá valor a tus cultivos. Sumá fósforo. Sumá rentabilidad. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Somos el campo que invierte y produce. El que espera junio para hacer los mejores negocios. Somos innovación, tecnología y futuro. Somos Agroactiva 2026, edición Banco Nación, una muestra de lo que somos. Del 3 al 6 de junio, Armstrong, Santa Fe. El próximo miércoles 27 de mayo llega el Congreso Maizar 2026. Del potencial a los resultados, un espacio clave donde más de 100 expositores de la producción, la industria, la ciencia, el financiamiento y el sector público debatirán para transformar la capacidad en inversión, eficiencia y desarrollo. Ingresa ahora en www.congresomaizar.org.ar y forma parte. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. El SENASA viene trabajando para evitar la dispersión del picudo rojo que ataca las palmeras y que se encontró en la isla Martín García. Esto nos cuentan sus técnicos. El picudo rojo de las palmeras es un insecto que tiene una gran distribución mundial. Es originario del continente asiático y de Oceanía. Hoy en día está ampliamente distribuido por varios continentes. Es destacable que es considerado a nivel mundial una especie exótica invasora. Esto quiere decir que una vez que ingresa en un área de la que no es nativa, su capacidad de reproducción y daño es altísima y por lo tanto el daño que puede causar, en este caso en las palmeras, es relevante. Argentina cuenta con grandes zonas protegidas de palmera, por eso el SENASA está trabajando de manera coordinada con la Administración de Parques Nacionales para poder prevenir y alertar sobre el ingreso de esta plaga. Es un insecto que tiene un rango amplio de especies de palmeras a las que ataca, pero comúnmente la más afectada en los países de la región, en América, en Europa, tiene que ver con la especie Phoenix canariense, que para nosotros es una especie exótica, no es nativa. Sin embargo, tenemos que estar alerta porque en la República del Uruguay hay casos recientes de ataque a palmeras nativas de ese país, que serían la Butia odorata. Nosotros, como parte de esta ecorregión, tenemos también palmeras Butia de otra especie, Butia yatay, a las cuales también debemos proteger. La hembra adulta, con su pico, lo que produce es una perforación en la base de las hojas, en las brácteas, en la cual deposita una gran cantidad de huevos. Esos huevos con el tiempo eclosionan, convirtiéndose en larvas, que el daño principal es causado por estas larvas, que se come el interior del tejido, el meristema de la palmera, provocando galerías que terminan produciendo la muerte del ejemplar de la palmera por afectación de hongos y bacterias y produciendo el decaimiento general de la planta y la pudrición. Ante la sospecha de picudo rojo de las palmeras, lo que tiene que hacerse es la denuncia a través de los canales oficiales, que es la página del Sinavimo, www.sinavimo.gov.ar, o a través de las oficinas oficiales locales del SENASA, o a través de la línea de WhatsApp para denuncias. Escuchanos en internet en www.portalagropecuario.com.ar. Momento del buen comer y del buen beber nos lo trae Carlos Joseph, el bartender del periodismo argentino desde su rincón, Bon Vivant. Este viernes se celebró el Día del Malbec y Estancia Vigil Buenos Aires diseñó una experiencia especial en la que se pudieron degustar los mejores ejemplares de la cepa insignia argentina de las bodegas Bember, Pulenta, Rutini, Dante Robino y Mil Suelos, con distintas tapas en las terrazas del establecimiento ubicado en Los Cardales, a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y luego, en el restaurante, un menú de 3 pasos diseñado por el chef ejecutivo Diego Irato con los vinos del enemigo.
Creado por el enólogo Alejandro Vigil, Estancia Vigil es un desarrollo enoturístico que reúne restaurante, bodega, mercado gourmet y centro de eventos. Y también se celebró el Día del Bartender y el Vermubar de Belgrano, Mala Sangre, propuso festejarlo con una experiencia especial donde el público pudo convertirse en bartender por una noche y diseñar su propia creación en la barra, eligiendo base, perfiles aromáticos, intensidad y detalles finales, guiados por Matías Benítez, head bartender de Mala Sangre. Y el campeón de la primera edición del Sushi World Cup, que se realizó en La Rural, fue Otoro, establecimiento del barrio de Belgrano, seguido por Namida de Palermo. Los mejores en cada categoría fueron en Nigiri, Ica Barra de Sushi de Núñez, Uramaki, Wari Nikkei de Almagro, Osomaki, Namida de Palermo, Temaki, Quimera Sushi del Palomar, Gunkan, Piraña Sushi de Palermo y Sushi Creativo, Somu Sushi Fusión de Pacheco. Bueno, eso es todo por hoy. Si les parece, nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Hasta aquí una nueva edición de Portal Agropecuario por YouTube. Que tenga usted una excelente semana. Lo convocamos a entrar en nuestra plataforma, en la página web portalagropecuario.com.ar, toda la información allí, pero también la posibilidad de escuchar nuestra radio, Portal Agropecuario Online, que transmite las 24 horas, también, por supuesto, a través de las aplicaciones de iOS y de Android. Allí también va a encontrar nuestras noticias diarias que van de lunes a viernes por WhatsApp a las 6 de la mañana y usted se puede suscribir siempre y cuando tenga agendado nuestro número, porque como va por lista de difusión necesitamos que sepa quién se lo está remitiendo. Por supuesto, estamos en las redes, en X como Portal Agropecuario, en Facebook e Instagram como Portal Agropecuario Radio, así que como decimos siempre, Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Chao. Portal Agropecuario, todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina, generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario, el campo por todos los medios.